Vamos a identificar que si es un documento que parte de que es la base para nuestro trabajo, para nuestro desempeño de las tareas, el proceso de admisión se fundamenta en él. Es decir, todas las acciones que ustedes van a realizar se desprenden de valorar cómo estamos nosotros en cada uno de estos dominios. Entonces, si nosotros entendemos cómo funciona este perfil, va a ser más fácil que identifiquemos sobre qué área de nuestro trabajo tenemos que trabajar más. Es muy común, maestros, cuando sale la bibliografía, que identifiquemos que en cada uno de los dominios de los elementos hay muchísima, pero muchísima información, maestros. Nos piden casi, casi que hagamos otra vez nuestra licenciatura, ¿no? Que recordemos cuando estuvimos en la normal y todo lo que hicimos. Porque de un solo dominio, de un solo elemento, encontramos hasta 50 libros que tenemos que leer, ¿verdad? Obviamente no lo podemos realizar. Es un proceso complicado, maestros, quererlo ver de esa manera. Pero entender cómo son estos perfiles, estos dominios, nos va a ayudar a entender por qué ponen esa bibliografía. No siempre se trata de que leamos todo el documento, sino que podamos interpretar cómo ese documento me va a ayudar a favorecer el dominio, ¿sí? O qué elementos teóricos de ese documento van a favorecer mi práctica o mi participación con la comunidad o la relación que yo desarrollo en el Consejo Técnico Escolar y en todos estos tipos de elementos. En el proceso de admisión que nosotros vamos a estar desarrollando, precisamente es la función que nosotros tenemos. Este documento para nosotros es la base, es el entender cuáles son las temáticas fundamentales que tenemos que dominar y cuáles son aquellas secundarias que sí me ayudan a favorecer mi práctica o mi trabajo, pero entender a lo mejor algunos puntos específicos de estas temáticas es suficiente y no perdernos en toda la bibliografía porque nos empantanamos. Vemos mucho texto, creemos que todo lo tenemos que leer y sí sería bueno a lo mejor dar esa leída, pero lo fundamental es poder interpretar. Si no interpreto de nada me va a servir realizar ese proceso nada más de lectura. ¿Qué debo de saber en cuestión de los dominios, maestros? Primero identificamos que en el perfil docente contamos con 4 dominios, 4 elementos que nosotros debemos de dominar para ser un docente ideal, maestros, un docente que está buscando la UCICAM, que nuestro currículum de acuerdo a la UCICAM esté completo de acuerdo a estos conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas. El primer dominio corresponde a una maestra, un maestro que asume su quehacer profesional con apego a los principios filosóficos, éticos, legales de la educación mexicana. Aquí les voy a solicitar, maestros, si nos pueden apoyar aquí en el chat o en los comentarios de Facebook, tratando de interpretar este primer dominio, ¿sí? ¿A qué se refiere, maestros? En 2, 3, 4, 5 palabritas, lo más breve que podamos, ¿a qué se refiere este dominio? Una maestra, un maestro que asume su quehacer profesional con apego a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana. A ver, maestros. Vamos viendo los comentarios. Una maestra, un maestro que asume su quehacer profesional con apego a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana. Muy bien, aquí nos hacen un comentario, conocer los acuerdos y la Ley General de Educación, así como el artículo tercero constitucional. Muy bien, a Leana que nos está comentando por ahí en Facebook. También aquí nos comentan en el chat que debemos trabajar con apego al artículo tercero, la Ley General de Educación y los acuerdos. Si ustedes se fijan, maestros, aquí vamos viendo que el trabajo del docente siempre se va a sustentar por un marco normativo y jurídico. Nosotros no somos agentes que vamos y damos clases de acuerdo a lo que se nos da la gana, ¿verdad? Nosotros tenemos un conjunto de normas que regulan nuestra actuación dentro de una escuela. Incluso fuera de ella también existen este tipo de elementos.
Entonces, este dominio número 1 se enfoca a todos los aspectos normativos que yo debo de conocer para que mi práctica pedagógica cumpla con los principios filosóficos, éticos y legales de la educación, maestros. ¿Sí? Si yo no identifico, y pasa mucho, que ya cuando estamos analizando los documentos, nos damos cuenta que hay prácticas o acciones que no corresponden a este apego al dominio. A veces hacemos cosas que en realidad en la parte legal están en contra de lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos no cumple con la parte normativa. Cuando nosotros decimos, bueno, pues como la mamá no me está apoyando, no le voy a dar los libros de texto. Y creemos que eso está bien porque es una forma de involucrar a la madre de familia, ¿no? De llamar su atención. Sin embargo, eso es un elemento que rompe con la normatividad que aparece en el artículo tercero constitucional, en la Ley General de Educación, de acuerdo a estos elementos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que debemos de entender, maestros? Que el proceso de UCICAM, el proceso de admisión, los exámenes y las valoraciones que nosotros vamos a presentar, no se enfocan en lo que yo creo, ¿sí? Sino que se enfocan en lo que dice la parte normativa, es decir, lo que dice el documento. Aquí ustedes no van a aprender con nosotros lo que digo yo, lo que dice el maestro Paco, lo que dice el maestro Abraham, lo que dice el maestro Noé. No van a aprender lo que decimos nosotros, sino lo que dice el documento. Y muchos van a decir, profe, pero es que eso está mal, porque fíjese que en mi escuela pasa eso. A lo mejor sí, pero normativamente hablando, este es el camino que se tiene que seguir. Entonces aquí nos vamos a imaginar, maestros, una escuela ideal, una escuela en la que sí tenemos participación, una escuela en la que sí contamos con muchos elementos y sobre eso vamos a ir construyendo. Entonces vamos a trabajar en esa escuela ideal, maestros. De acuerdo a este dominio número 1, viéndolo como que es la parte normativa, nosotros vamos a identificar, maestros, que está conformada por 3 criterios. Estos criterios son los que nos ayudan a identificar cuáles son los temas o los documentos que nosotros tenemos que analizar. Cuando salen los documentos la guía, maestros, nosotros tenemos que ir analizando y es donde nos pasamos a la parte de la interpretación. No nos va a servir de nada ver que hay 30 libros, 30 documentos o 50 documentos si no entendemos a qué elemento va haciendo relación, ¿sí? En estos 3 criterios, el primero es, asume en su quehacer docente el valor de la educación como un derecho de niñas, niños y adolescentes para su desarrollo integral y bienestar, a la vez que es un medio para la transformación y mejoramiento social del país. ¿A qué se refiere este documento? Por ahí lo mencionaban hace unos momentos. Se enfoca específicamente a documentos que tienen que ver con todo lo que promueve el derecho a la educación. Artículo tercero constitucional, Ley General de Educación, todos estos documentos que buscan que se vea la educación como un derecho que va a favorecer siempre el desarrollo de los alumnos de manera integral, maestros, y también el bienestar que ellos tienen, ¿verdad? Digo, que ellos deben de desarrollar en la escuela. Entonces, todos los documentos que se enfocan a este punto entran en este criterio. En el criterio número 2 tenemos realiza su quehacer docente considerando que la interculturalidad favorece la convivencia armónica basada en el respeto y aprecio a la diversidad en todas sus expresiones. ¿A qué se refiere este indicador? A todos aquellos elementos que van a favorecer el desarrollo del niño de manera colaborativa, como esa interculturalidad que existe, como esa diversidad que existe en el aula, nosotros la tenemos que favorecer y promover para que exista siempre un ambiente de respeto en ellos, ¿no? Y finalmente tenemos que se asume su responsabilidad para participar en procesos de formación continua y superación profesional para fortalecer su ejercicio docente y contribuir a la mejora educativa. ¿A qué se refiere este elemento? Que identifiquemos nosotros que para que nuestros alumnos mejoren, tenemos que mejorar también nosotros. Y para ese mejoramiento tenemos que hacer un análisis y una reflexión de qué áreas de oportunidad tengo yo y en cuáles tengo que trabajar para mejorar mi práctica docente. ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo nosotros durante el desarrollo de todo el acompañamiento? De acuerdo al criterio, vamos a analizar cuáles son las temáticas fundamentales que me van a ayudar a cumplir con cada uno de los criterios. Es decir, los documentos que analicemos, cómo nos van a ayudar a ser un experto en el criterio número 1, en el criterio número 2, en el criterio número 3, y cómo entender estos criterios nos va a ayudar a ser, como lo mencionamos ahorita, ¿verdad? Quien domina este dominio, ¿verdad, maestros? ¿Cómo vamos a dominar este dominio a través de esos análisis? El proceso que nosotros desarrollamos precisamente se fundamenta en ir haciendo esa reflexión y ese análisis. Es decir,
no buscamos una memorización de documentos, una memorización de artículos, sino una interpretación fundamental de estos elementos para que mi práctica cumpla con los criterios y a la vez de cumplir con el criterio, cumpla con el dominio, maestros. Esto es, hay que verlo, maestros, desde esa perspectiva para que logremos relacionarlo. Al final vamos a hacer un ejercicio sencillo, un ejercicio breve, pero va a ser muy significativo, maestros. De acuerdo a los criterios, ¿qué dominios son los que se relacionan? Entonces, ahorita hay que ir resumiendo esto, maestros, que tenemos aquí. Cada uno de los dominios lo vamos traduciendo en palabras más sencillas, maestros. Dominio número 2. El dominio número 2 se refiere a una maestra, un maestro que conoce a sus alumnos para brindar una atención educativa con inclusión, equidad y excelencia. Si se fijan, hay un proceso que se va siguiendo en las tareas del docente. Primero vimos la parte legal, lo que yo tengo que saber antes de pisar una escuela, pisar un salón de clases, ¿verdad? Ahora ya que sé cómo se regula mi actuación, paso al segundo elemento, al segundo dominio. ¿A qué hará referencia este dominio, maestros? Igual si me ayuda alguien participando en el chat o en los comentarios de Facebook. ¿A qué hace referencia este dominio? Una maestra, un maestro que conoce a sus alumnos para brindar una atención educativa con inclusión, equidad y excelencia. Muy bien, que todos debemos de conocer el contexto de los alumnos excelentes, es una parte fundamental. Enseñar mediante una educación inclusiva, atendiendo a la diversidad, excelente, también muy buena participación. Si ustedes se fijan, en este dominio vamos a encontrar lo que yo como docente debo de saber antes de estar frente a mi grupo. Es decir, qué tengo que saber de ellos antes de empezar ya con mi trabajo frente a ellos, ¿verdad? Por eso es un maestro que conoce a sus alumnos para brindar una atención. Es decir, todo se va a fundamentar en cómo puedo hacerle yo para ver las características de mis alumnos. En este dominio vamos a identificar que se organiza en tres criterios también, maestros. El primero es, conoce a sus alumnos para desarrollar su quehacer docente de forma pertinente y contextualizada. Ya lo decían ahorita en los comentarios, este primer criterio en que se fundamenta en conocer a mis alumnos, en que yo sepa cuántos niños hay, cuál es el contexto al que pertenecen, cuáles son sus canales, sus tipos de aprendizaje, cuáles son los elementos que yo tengo que saber hasta si es una escuela multigrado, si es una escuela bidocente, tridocente, si son más niñas que niños, todos los elementos que yo debo de conocer y que me van a ayudar a que mi clase sea contextualizada de acuerdo a sus características y necesidades. Es lo primero que yo tengo que tener, entender cómo debo de interpretar las características de mis alumnos. Después de este criterio, tenemos el criterio número 2, desarrolla estrategias que le permiten conocer a sus alumnas, a sus alumnos y brindar una educación equitativa e incluyente. ¿A qué se refiere a esto? A estrategias, maestros, estrategias que nos ayuden a conocer a nuestros alumnos. Y aquí es donde sale el famoso análisis de BAC, ¿no? Del modelo de BAC, donde vemos cuáles son las características o los tipos de aprendizaje que tienen los alumnos, todos los elementos de clasificación que nosotros hacemos tienen la intención de conocer a nuestros alumnos en el aspecto pedagógico, a veces en el aspecto social o socioeducativo, en el aspecto cultural también de los niños. ¿Para qué? Para que mi educación sea equitativa e incluyente. No se trata de que yo identifique cuál es la característica de mi grupo para darle lo que le conviene a la mayoría, sino a ver cómo mis estrategias, mis acciones, mis actividades pueden aprovechar los diferentes ritmos, capacidades o habilidades que tienen los alumnos para favorecer el aprendizaje. Finalmente, el último criterio corresponde a propicia la participación de todos los alumnos y su aprendizaje más allá del aula y de la escuela. Es decir, vamos a buscar que a través de ese análisis del contexto y características del alumno, a través de conocer qué estrategias me van a ayudar a identificarlo, de qué manera yo voy a generar mi práctica, no para que pasen un examen, sino para que eso tenga un impacto en su comunidad o en su desarrollo fuera de la escuela. Es decir, que todo lo que están viendo a ellos, ya cuando yo vi cuál es su contexto, tenga un impacto positivo en su comunidad. Este es el dominio número 2. Si ustedes se fijan, esta es una tarea que se hace antes, muchas veces,
de ya empezar con la planeación, algunos de estos elementos, ¿verdad? Otros se tienen que ir construyendo a la par que vamos trabajando, pero es una parte que nosotros debemos de identificar, maestros, que no es una parte fundamental de nosotros es conocerlos, ¿sí? Vamos ahorita a pasar un ejemplo también muy sencillo al terminar estos dominios, maestros. Bueno, una vez que yo ya tengo la parte legal cubierta, ya sé qué es lo que puedo y lo que no puedo hacer en la escuela y fuera de ello, ya sé también cuáles son las características de mi grupo, pues tengo que pasar a lo que te truje chancha, ¿no? Ya nuestro quehacer docente frente al grupo, frente a los alumnos, y pues vamos a entrar en el dominio número 3, que corresponde a una maestra, un maestro que genera ambientes favorables para el aprendizaje y la participación de todas las niñas, niños y adolescentes. Traducción, maestros, a mi trabajo frente al grupo. Este dominio, todo su contenido está enfocado a el trabajo que yo realizo con mis alumnos en el salón de clases. En este dominio vamos a lograr identificar maestras y maestros que se contempla por 4 criterios. Es uno de los más amplios, maestros, que nosotros identificamos, uno de los más extensos, tanto en la parte, lo vemos aquí en los criterios que lo conforman y también en la parte teórica, es uno de los más amplios. Y pues obviamente con justa razón porque se enfoca ya a todo lo que yo debo de poder desarrollar para mi trabajo en el salón de clases. Está compuesto por 4 criterios. El primer criterio es prepara el trabajo pedagógico para lograr que todos los alumnos aprendan, maestros. Prepara el trabajo pedagógico para lograr que todos los alumnos aprendan. Este criterio, maestros, ¿a alguien se le viene a la mente a qué se referirá cuando nosotros preparamos el trabajo pedagógico? ¿En qué se podrá traducir? Muy bien, gracias, maestra Marlene. Se enfoca a la planeación. Todo lo que yo tengo que conocer de planeación, tengo que conocer cuál es nuestro currículum vigente, cuál es el plan y el programa de estudios que estamos ahorita en la actualidad también vigente, cuáles son las características de los elementos curriculares, todos esos elementos que me van a ayudar a organizar mi planeación, entender cómo se estructura una planeación y cuáles son los documentos que tienen ese fundamento. Entonces, esta también es una parte fundamental y que a través de las análisis o del desarrollo de las sesiones vamos a ir cubriendo cada uno de estos criterios, maestros. El segundo, utiliza un repertorio amplio y diverso de estrategias, actividades y materiales didácticos acorde con las capacidades y necesidades de aprendizaje de sus alumnos, maestros. Este siguiente criterio, si yo ya tengo mi planeación, ¿qué es lo que me faltaría? Si yo ya sé cómo se hace una planeación, ¿cómo la puedo complementar de acuerdo a este criterio? Utiliza un repertorio amplio de estrategias, actividades y materiales didácticos acorde con las capacidades y necesidades de aprendizaje de los alumnos. En una o dos palabritas, maestros, para entenderlo de mejor manera, ¿cómo lo podemos visualizar? Muy bien, tenemos aquí en el chat, nos comentan la manera en cómo da la clase, es decir, el material. Efectivamente, este elemento se sustenta en todo lo que tiene que ver con estrategias, materiales y actividades, lo que va a complementar la planificación. Si nosotros nos fijamos en el dominio, maestro, nos dice, genera ambientes favorables para el aprendizaje y la participación. Una planeación por sí sola no nos va a permitir que se genere un aprendizaje, porque a lo mejor sí está muy bien planeada, muy bien estructurada, cuenta con todos los aprendizajes o los elementos curriculares, pero es una planeación aburrida o contempla actividades que no están muy adecuadas. Entonces, ¿qué le falta? Ah, pues que nosotros seamos docentes que dominemos una gran cantidad de estrategias, actividades y materiales. Es decir, yo como docente en mi mano izquierda, maestro, llevo mi planeación y en la mano derecha llevo todos mis materiales y mis recursos, todo lo que voy a utilizar, maestros, en el salón de clases. Y si lo vemos al revés es lo mismo, ¿eh? Yo puedo tener muy buenas estrategias, muy buenas actividades, muy buenos materiales, yo puedo ser muy ingenioso a la hora de dar clases, pero si eso yo no lo plasmo en una planeación, no va a generar siempre ambientes favorables para el aprendizaje, porque a lo mejor sí se van a divertir mucho, pero los niños no van a entender cuál es el objetivo de la actividad, ¿no? Entonces es fundamental identificar que estos elementos se van complementando de acuerdo a qué? Al dominio, maestro. Y parte fundamental
a identificar. Otro elemento que nosotros vamos a identificar en estos criterios es desarrolla el trabajo pedagógico con el grupo escolar de modo que favorece el aprendizaje, la participación y el bienestar de todos los alumnos. ¿A qué se refiere este criterio? A cuando yo ya tengo mi planeación, ya tengo mis actividades, las junto y trabajo en el salón de clases. Es decir, a cómo yo trabajo ya a la hora de la hora en el salón de clases y cómo esto se traduce precisamente a las situaciones que aparecen en los exámenes, ¿no? Que estás tú presentando un tema, una temática de ciencias naturales y se te fue la luz. ¿Qué haces como docente? Ah, pues tú tienes que tener esa facilidad de ver qué planeación estás haciendo, qué recursos estás utilizando y cómo puedes resolver la problemática para favorecer el aprendizaje y la participación. Es decir, ya lo que tú haces como docente frente al grupo. Y el último elemento, maestros, el último criterio que vamos a identificar aquí es evalúa de manera permanente el desempeño de los alumnos a través de diversas estrategias para valorar los aprendizajes y su intervención como docentes. La última parte de la planeación que se convierte después en un ciclo. ¿Qué es lo último que tenemos que tener nosotros en el trabajo con el grupo? La evaluación, un elemento que muchas veces descuidamos, dejamos de lado o nos centramos nada más en el contenido, pero no en analizar y reflexionar cuáles son los resultados que obtuvimos en la planeación, maestros, en la aplicación de nuestras estrategias. ¿Qué nos permite la evaluación? Identificar en cuál de estos criterios tengo que poner más empeño. Al yo realizar una evaluación me va a ayudar a ver, ¿tuvieron buenos resultados? ¿Por qué tuvieron buenos resultados? Tuvieron malos resultados porque tuvieron malos resultados. Y ahí voy a decir, no, es que pues mi planeación sí estuvo muy bien, porque yo escribí muy bonito y todo lo organicé muy padre, pero me estoy dando cuenta que Juanito tiene debilidad visual y pues yo a lo mejor no utilicé un material que le apoyara a él. ¿Qué me está haciendo falta? Utilizar un repertorio más amplio de actividades y materiales, ¿sí? Por ahí puede estar el error, ¿no? Yo le estoy pidiendo que hagamos una tarea en el salón de clases que tiene que ver con que los niños recorten, ya ven que sacan el libro del material de recortable, le decimos, a ver, en mi planeación yo le puse ahí bien bonito, que los niños recorten ahí el material recortable de la página al final del libro de matemáticas. ¿Y qué pasa ese día? Los niños no llevaron tijeras. ¿Y qué pasa con eso? Pues están todos pidiendo, ¿verdad? Y viendo a ver quién ya terminó y los se salen, profe, ¿me da permiso ir con mi hermanito a que me preste? Total que esa actividad ya no la realizamos, nos está haciendo falta fortalecer la organización de la planeación. Yo les pude haber encargado mejor que las recortaran ya de tarea para optimizar el tiempo. Entonces, en realizar este proceso de evaluación es la intención que va a tener, ¿no? Y es una parte fundamental, no nada más para ver o para valorar los aprendizajes del alumno, ¿sí? La valoración o la evaluación no va a ser para ver si el alumno aprendió o no aprendió o si logró el aprendizaje o no lo logró, sino hacer una reflexión sobre por qué sí lo logró o por qué no lo logró y con eso yo voy a valorar mi intervención docente. Es decir, la evaluación debe tener un sentido de evaluarme a mí como maestro, ¿sí? ¿Qué puedo hacer yo para favorecer el aprendizaje del alumno y no de manera o como fin último, nada más para ver si pasó o no pasó el niño, ¿no? O si aprendió. Entonces, estos cuatro criterios conforman o nos van a ayudar al que al final de cuentas yo sea un docente que genera ambientes favorables para el aprendizaje y la participación. Es decir, que mi práctica pedagógica ya con el grupo es excelente, ¿no? Que yo puedo promover la participación, que yo organizo bien mi trabajo y mis actividades, que tengo bastantes materiales y recursos, que ya a la hora de estar desarrollando mi planeación todo va surgiendo de una buena forma y los imprevistos los puedo resolver de una manera adecuada. Y si la evaluación que realizo me permite reflexionar sobre el grado de avance de los alumnos y reflexionar sobre por qué se han dado los resultados que se están dando en ese momento, ¿no? Esta es una parte también fundamental, es una parte de las que está más cargadita en el proceso de acompañamiento. Nosotros les destinamos también a esta parte un poco más de sesiones porque aquí tenemos que ver en la parte de planeación elementos curriculares, cómo se organizan, cuáles son los elementos que están vigentes de acuerdo a los planes y los programas de estudio. Después vemos también cuáles son los recursos, materiales, estrategias, metodologías de enseñanza que nos pueden ayudar a que nuestra práctica favorezca estos ambientes
cómo solucionar las problemáticas que se presentan en el salón y al final vemos también instrumentos, estrategias de evaluación, cómo las podemos aplicar, cómo nos pueden servir todos estos instrumentos y cuál es la intención que tiene. Entonces, aquí le dedicamos un poquito más porque hacemos una reflexión para ver cómo todos estos elementos favorecen también los ambientes de aprendizaje, maestros. Entonces, es una parte también fundamental de entender e identificar, maestros. Y en el último dominio, maestros, tenemos una maestra, un maestro que participa y colabora en la transformación y mejora de la escuela y la comunidad. Es decir, un maestro que se involucra en las necesidades escolares y de la comunidad. Un maestro que realmente busca o no se encierra en su salón de clases, maestros, no se queda en sus cuatro paredes. No es el maestro que se queda nada más ahí y lo que pasa en mi grupo es lo que me interesa y lo que pasa afuera no. Se entiende, maestros, que en la escuela los niños son de todos. No nada más, tú tienes la responsabilidad pedagógica dentro de un grupo, pero el aprendizaje al final de cuentas es colaborativo. ¿Por qué? Porque lo que aprendió el niño en primero lo va a empezar a utilizar en segundo y lo de segundo a tercero. Entonces, si falla algo en esa cadenita, se rompe el proceso educativo. Este dominio hace la relación o la inferencia de que nosotros tenemos que colaborar con los demás maestros. De aquí que se desprende todo lo que tiene que ver con el trabajo del docente fuera del salón de clases y dentro de la escuela, maestros. En este dominio, nosotros vamos a identificar algunos elementos como también está contemplado por tres criterios. El primero es participa en el trabajo de la escuela para el logro de los propósitos educativos. Es decir, este se fundamenta o busca que el docente se involucre en las necesidades que hay en la escuela. Si tenemos problemas de alguna índole, pues que nosotros también participemos para resolverla. Es una parte fundamental, maestros, porque los propósitos educativos, como se los mencionaba ahorita, es un elemento que nos corresponde a todos, ¿sí? Entonces, lo que le corresponde a cada uno lo tiene que cumplir para que surja de una manera adecuada este apoyo y este trabajo en ese sentido de los logros, de los propósitos educativos. El siguiente criterio se enfoca a un docente que contribuye en la construcción de una escuela que tiene una cultura de colaboración orientada hacia el aprendizaje entre pares y la mejora de la práctica docente. Es decir, un docente que participa con sus compañeros para esta cultura del aprendizaje, que no seamos el docente envidioso que ahí no quiere decirle al otro maestro de segundo cómo está trabajando, que no queremos compartir los materiales. Aquí este criterio se enfoca precisamente a ese elemento. Y finalmente, un docente que involucra a las familias de sus alumnos y a la comunidad en la tarea educativa de la escuela. Es decir, que sabemos docentes que podemos involucrar al sector social, a los elementos sociales que tenemos alrededor de la escuela, empezando por nuestros padres de familia. A veces nosotros decimos, es que las mamás no me apoyan. Y sí, a lo mejor es un argumento muy válido decir que las mamás no nos apoyan, pero a veces tampoco nosotros sabemos cómo llegar con las mamás. A veces esa comunicación está rota desde el momento en que el maestro ya puso una barrera para decir que la mamá no lo apoya, ¿verdad? A veces no sabemos cómo acercarnos a ella, cómo las podemos involucrar, a veces no establecemos un canal de comunicación adecuado para ver dentro de todas sus actividades, porque esa es una parte muy común, ¿no? El trabajo que tienen las mamás. Bueno, dentro de todo su trabajo, ¿de qué manera nos puede apoyar? ¿De qué manera puede apoyar en este caso a su alumno? ¿Cómo puede involucrarse en la escuela? Entonces, si ustedes se fijan, maestros, este dominio lo podemos nosotros fundamentar y es uno de los elementos que más peso tiene a los consejos técnicos escolares. En un consejo técnico escolar, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, tratamos de cumplir con el logro de los propósitos educativos. Además de eso, se favorece una cultura del trabajo en equipo, porque ahí te piden que vayas y revises el salón de tu compañero, que realicemos observaciones, que en esas observaciones después platiquemos cuáles son nuestros resultados, que en la sesión compartamos un material que utilizamos y nuestros resultados. Y finalmente también en el consejo técnico se pide cómo vamos a involucrar a los padres de familia. Y ahí estamos todos debatiendo y organizando ideas y diciendo, bueno, ¿saben qué? Yo hice esto con las mamás y me funcionó muy bien y me están apoyando muy bien porque no es una actividad complicada. ¿Qué se hace en este espacio? Lo que nos dice el dominio. Se busca un maestro que colabore en la transformación y mejora de la escuela y la comunidad. ¿Sí? Si ustedes se fijan, entender cómo se complementan estos criterios nos va a ayudar a entender por qué es importante analizar el documento o la temática.
¿sí? Muchos de las veces, para ir cerrando con estos elementos, en muchas de las ocasiones, maestros, uno de los errores más grandes que se comete al querer estudiar o al querer iniciar en este proceso de admisión es ver la bibliografía como una tarea, como un elemento que se tiene que analizar y cumplir sí o sí, ¿verdad? Y tienen la listita de los 200 documentos y van palomeando cuál leyeron, ¿sí? Cuando en realidad es algo muy complicado. La intención de esto es poder interpretar porque así lo voy a poder reflexionar mejor en el examen. Cuando a mí me aparezca el examen y que me planteen una situación de un niño en el que la mamá o el papá no lo está utilizando, o una situación, por ejemplo, partiendo de estos criterios, ¿no? Nos plantean mucho esa situación. En la sesión de COSENCO técnico se identificó que los alumnos no tienen un logro adecuado en la asignatura de matemáticas, ¿no? ¿Qué acciones se pueden desarrollar? Y ya nos presentan varias acciones y una dice, bueno, se propone que los maestros revisen cuáles son los propósitos de matemáticas y después dice otra, se propone que los docentes intercambien sus planeaciones y revisen la parte de matemáticas, ¿no? O que revisen una sesión de un compañero y se haga una valoración. Y otra que se involucren a los padres de familia. Y esos tres elementos a lo mejor son los que contemplan la respuesta, ¿sí? Obviamente, durante las sesiones, maestros, vamos a estar analizando reactivos, situaciones en donde vamos a ir identificando esto. ¿Qué estamos haciendo en esta sesión? Entender el punto de partida, maestros. Entendiendo cuáles son los dominios durante los 5 meses, durante todos los meses que vamos a trabajar, maestros, nos va a ayudar a entender el proceso. Entonces, sí, uno de los primeros recomendaciones que les voy a dar es no se abrumen, no se conflictúen ahorita. Yo sé que a lo mejor parece un poquito complicado, pero todo esto que les estoy diciendo lo vamos a ir haciendo paso a paso y calma y con mucha calma, ¿verdad? Vamos a iniciar con el dominio 1, entender cuáles son los criterios, cuáles temas debemos de considerar para ese criterio y así vamos a ir poco a poco avanzando. Entonces, maestras, maestros, esta es la información que queríamos presentarles respecto a estos elementos y que nos va a ayudar muchísimo. Créanme que cuando terminemos el proceso y hablemos del dominio 1, 2, 3 y 4, ya los van a tener ustedes consolidados, que no es lo mismo si realizamos un proceso de querer memorizar la información. Entonces, maestros, a manera de resumen, en esta actividad, en este proceso, vamos a resumir cuáles son estos dominios, ¿sí? Dominio número 1, todas las tareas legales que tiene que conocer el maestro, ¿sí? Acuérdense muy bien de ese elemento, la parte legal. Cada uno de ustedes vaya traduciéndolo a cómo lo comprende mejor. Dominio número 2, a todo lo que debo de hacer para conocer a mis alumnos antes del trabajo, ¿sí? Todo lo que me va a ayudar a entender cuáles son las características de mi grupo y cómo puedo evaluarlos, ¿verdad? Dominio número 3, todo lo que hace referencia a mi trabajo con los alumnos en el salón de clases, ¿sí? Al proceso, a lo mero bueno, maestros. Ahí ya estar con nuestros niños, con nuestros alumnos, trabajando en el salón de clases. Y dominio número 4, todo lo que hace referencia a mi trabajo como miembro de una comunidad educativa. Mi trabajo con los demás maestros, mi trabajo con los directores, mi trabajo con los padres de familia. ¿Hasta ahí estamos bien, maestros?